que grabe, por favor, a veces se me va a ir. Entonces, habíamos dicho que ayer hemos intentado dar una imagen a manera de introducción de qué es de los sistemas de potencia en realidad. ¿De qué estamos hablando cuando alguien habla de sistema de potencia? ¿Sí? ¿Cuáles son sus principales funciones y sus características generales? Eso era el objetivo de ayer. Y hemos dicho que la tarea de esta parte de electrónica de potencia es procesar, controlar un flujo de energía, ¿no? Eso es lo importante. Llevar energía de un punto a otro de la manera más óptima posible, ¿sí? Claro, siempre pensando en la carga. La carga es lo último, o sea, la última etapa que va a recibir la energía que queremos llevar, ¿de acuerdo? Y bueno, normalmente hay cargas donde no se puede alimentar así fácilmente, directamente, ¿no? Imagínense, como les decía ayer, un motor grande que necesita, digamos, un voltaje importante, entonces no lo vamos a poder sacar de donde sea, ¿no? Hay que hacer una etapa para alimentar a ese motor justamente. Y bueno, esa etapa, si es grande la corriente o el voltaje que necesitamos, será de potencia. Y bueno, una etapa de potencia, como ven ahí, el procesador de potencia normalmente contiene, o sea, requiere que haya un controlador de por medio, requiere una entrada de potencia garantizada también. Y normalmente para hacer este controlador, un sistema en contrarreacción, requerimos medir en algún momento también lo que está saliendo, ¿no? Aquí normalmente habrá un sensor. Esas son las partes importantes, vamos a ir describiendo. He hablado de las relaciones de electrónica de potencia con las otras áreas que conocemos. Y después he hablado de las aplicaciones comunes. Yo me imagino que a todo mundo eso le parece, digamos, lógico, que para cargar baterías se necesite cierta potencia. Para control de motores grandes, como había dicho, también se necesita. Y bueno, algunas aplicaciones más que he mencionado ayer, ¿no? Entonces, había dicho que para un sistema de potencia, normalmente hay dos partes importantes, ¿no? La parte que se llama circuito de potencia y la parte de control, que es el disparo, el bloqueo, ¿no? Y bueno, siempre tiene que ver la carga al final y la entrada de energía. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es llevar la energía de la forma más limpia posible. Limpia me refiero a que nos vamos a fijar en el rendimiento, no tanto en la amplificación. Y bueno, lo que nos importa es no perder mucho cuando llevemos la energía, ¿sí? Porque queremos llevar mucho. Y justamente había hablado de una diferenciación entre electrónica de señal y electrónica de potencia, ¿no? Los circuitos que manejábamos hasta hace poco, había dicho que, por ejemplo, para un amplificador que se maneja con un transistor normal, incluso dibuja un circuitito pequeño, lo que importaba era cuánto lograba amplificar, ¿no? Mi señal senoidal, por ejemplo, eso es lo que se llama en electrónica analógica uno, ¿no? Y bueno, se ve que cómo se puede amplificar esa señal. Lo importante era la amplificación o en todo caso la ganancia, para saber cómo estoy amplificando, ¿no? Y eso es de la electrónica normal que hemos llevado. Y ahora en esta materia de electrónica de potencia más nos importa el rendimiento, más nos importa la comparación entre la potencia que entra y la potencia que sale, si quieren, ¿sí? Y bueno, para que el rendimiento, para que tengamos mucho rendimiento, para que sea lo mejor posible, entonces nuestros semiconductores, nuestros componentes tendrán que trabajar en conmutación. ¿Qué quiere decir conmutación? Que vamos a tratar de eh, cerrar y abrir como si fueran interruptores. ¿Nos recuerdan ustedes que el transistor, bueno, algunas cosas ahora les voy a decir si recuerdan, pero en su momento voy a hablar un poco más detenidamente de diodos, de transistores, de potencia, por supuesto, y vamos a recordar sus etapas, sus funcionamientos, sus modos de funcionamiento, ¿no? Eso lo vamos a hacer, pero ahora que quede simplemente como sé que han visto también, que les voy a decir si recuerda, pero no se preocupen, para la gente que no se acuerda mucho, ya pasó mucho tiempo, o por alguna razón pues, no está tan fresca la situación en su cabeza, de este tipo de componentes, lo voy a volver a hacer en su debido momento, ¿sí? Con calma, voy a hablar de los diodos, los transistores, tiristores y demás cosas. Pero bueno, yo sé que recuerdan, o algún vago recuerdo por lo menos tienen, de que el transistor puede funcionar en varias etapas, ¿no? Y bueno, ahora lo que queremos es que funcione en conmutación, ¿de acuerdo? O sea, que podamos abrir y cerrar como un switch. Eso con el afán de que tengamos el máximo de ganancia en cuestión de potencia, o sea, el máximo de rendimiento en realidad. Sí, eso es la diferencia principal entre la electrónica que vamos a manejar en este curso, en esta materia, con la electrónica que manejamos hasta hace poco, ¿no? Electrónica normal. Entonces, la principal diferencia es que en un lado vemos amplificación ganancia, en otro vemos conversión rendimiento, ¿no? Y esta señal de cebado justamente va a ser la señal que va a controlar a los interruptores, entre comillas interruptores, ¿no? Que vamos a cerrar y abrir.
para justamente transmitir la potencia. Eso habíamos dicho, ¿sí? Y bueno, estos componentes necesitan estas condiciones, ¿no? Que sea rápido el cambio de un estado al otro, que tengan dos estados claramente definidos, bloqueo o conducción. Y bueno, mejor si se puede controlar de alguna manera, ¿no? Ustedes saben bien que un diodo no se puede controlar externamente. Solo puedo controlar, digamos, si pasa o no pasa con el sentido de la corriente, ¿no? Yo sé que se acuerdan de eso. Pero, digamos, con un tristor ya podría tener otro tipo de control sobre si paso o no paso, ¿no? Porque tengo otro tipo de acceso a la forma de conducir o no conducir, ¿sí? Y bueno, ya que vamos a hablar de potencia, también estos componentes van a ser especiales porque son capaces de resistir altas tensiones y también altas corrientes, ¿no? Eh, Eso de altas es relativo, pero bueno, no es cualquier componente el que me va a hacer resistir, digamos, 1000 amperios, ¿no? Por decir algo, o 1000 volts. Son componentes de potencia, ¿de acuerdo? Esos son especiales y bueno, se manejan así. Y nos habíamos quedado justamente aquí en las definiciones. Creo que me he quedado por aquí. Entonces, la definición que vamos a aceptar eh, de electrónica de potencia, vamos a decir que es la parte electrónica, me permito leer ahora, encargada del estudio de dispositivos, circuitos, sistemas, procedimientos para el procesamiento, control y conversión de energía eléctrica, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? La energía eléctrica la vamos a mover de un lado al otro. Eso es, que quede bien claro. Y bueno, seguramente en la carga, o sea, lo que está a la salida, más o menos por aquí, eh, a ver, más o menos por aquí, a la salida a la carga, seguramente tendrá sus requerimientos, ¿no? Necesitará para funcionar correctamente esta carga cierto voltaje, cierta corriente y bueno, en función de eso vamos a diseñar, digamos, nosotros como ingenieros, la parte de potencia y cómo va a ser el control. Y bueno, eso siempre y cuando, siempre fijándonos qué es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, normalmente no van a ser cosas fáciles de alimentar, por eso necesitamos esta etapa de potencia. No es agarrar el tomacorriente y conectar un cable, listo, y se acabó, ¿no? Esas cosas no son tan fáciles. Hay gente que piensa que alimentar algo es evidente, pero hay cosas que no son así. Entonces, simplemente tengamos en cuenta, tengamos en cabeza que nosotros el objetivo que tenemos es aprender cómo funcionan estos sistemas que van a permitir llevar la energía de un punto al otro, procurando siempre que haya rendimiento, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Entonces, vamos a estudiar los circuitos, los dispositivos. Perdón, ¿estamos bien? Entonces vamos a estudiar los dispositivos, circuitos, sistemas y procedimientos, justamente para procesar, para poder llevar esa energía de un lado a otro. Convertir, puede ser que queramos llevar un tipo de energía al otro. O sea, en realidad, en la cabeza tenemos que meternos que lo que queremos hacer es llevar la energía de un lado al otro lo más limpio posible. Sí, y eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de este semestre. Y para eso seguramente, como hemos dicho hace poco, habrá electrónica, habrá un poco de control, habrá componentes. Y bueno, después podemos tocar un poco las aplicaciones industriales que hay en esto, ¿no? Pero primero entenderemos las bases. Sigamos entonces. El objetivo, como ya he dicho, ahora que ya tenemos la definición, es el control de la transferencia de energía eléctrica al máximo rendimiento posible. Sí, para eso necesitamos semiconductores y después lo que voy a hacer seguidamente es hablar de semiconductores, esa palabra mágica. Y el trabajo en conmutación del que he hablado tiene que ser bien justificado porque vamos a utilizar altas tensiones, altas intensidades en algunos casos, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, justamente hay que saber en qué zonas vamos a hacer trabajar los componentes. De eso se trata en realidad el estudio, de que podamos hacer conmutar tranquilamente los transistores o los componentes que tengamos dentro de nuestra parte de potencia, ¿sí? A ver, sigamos. Entonces, ahora, lo interesante de esto es en modo lineal y en modo de conmutación. ¿Por qué es interesante hacerlo en modo de conmutación? Porque fíjense, cuando está abierto, digamos, aquí a la izquierda, cuando está abierto tenemos la corriente que es nula, ¿no? Porque está abierto. Por lo tanto, la potencia que pasa por aquí será cero, porque la corriente es nula. Saben bien ustedes que la potencia es voltaje por corriente. Y bueno, cuando está cerrado, lo que es cero es la caída de tensión, ¿no? Porque esto se vuelve simplemente un cable. Entonces ahí la potencia será cero, ¿no?
Entonces, el dispositivo como tal, cuando trabaja en modo interruptor, no, no disipa potencia, o sea, no tenemos ninguna pérdida ahí. Por eso se utiliza, más bien se piensa trabajar en esta conmutación. En cambio, si lo hago trabajar en el otro modo, un transistor ustedes saben bien que tiene el otro modo, en ese caso voy a tener caída, voy a tener corriente. Entonces ahí voy a tener ciertas pérdidas. Por eso es interesante, cuando queremos maximizar el rendimiento, trabajar en el modo de conmutación, ¿no? Para transmitir, como habíamos dicho, la energía con las menores pérdidas posibles, ¿no? No queremos perder mucho, entonces queremos ganar en rendimiento. Y el rendimiento, ¿cómo se mide? Normalmente se mide comparando lo que tengo en salida con lo que tenía en entrada, ¿no? Ustedes ven que el rendimiento del 100%, ustedes, yo me imagino que se ubican bien que el rendimiento del 100% es imposible de obtener, ¿no? Eh, en realidad, pensar que no voy a perder nada cuando haga algo de transmisión de cualquier cosa es una total y completa locura. Por ejemplo, en un circuito común y corriente, el hecho de que haya cierta resistencia en los cables, por más de que sean conductores, hay una cierta resistencia, ¿no? Bueno, la energía que estoy introduciendo en los cables, por ejemplo, se va a traducir en energía térmica. Eso quiere decir que los electrones ahí se van a mover, van a empezar a vibrar. O la energía que he metido, parte de esa energía se va a traducir en eso. Y la energía que logres recuperar a la salida ya no va a poder ser el 100% nunca, porque por lo menos una parte pequeña, aunque pequeña, se ha ido en esa energía térmica, ¿no? Ese tipo de pérdidas se llaman efecto Joule, ¿no? En los circuitos que conocemos antes. O sea, existen pérdidas por pérdida térmica. El hecho de transportar corriente, a ver, ¿qué es la corriente? La corriente será pues el paso de los electrones, ¿no? Entonces, el hecho de mover electrones, de que haya movimiento, va a generar cierta vibración ahí en todos los electrones que tengamos y eso va a generar cierta energía térmica y ahí voy a tener pérdidas. Entonces, si bien el rendimiento tiene que ser lo más alto posible, nunca hay que aspirar a que sea muy, muy alto, ¿no? Eso es imposible. Solo en las simulaciones, en las cosas ideales, puedo decir que hay muy buen rendimiento. En la vida real, el rendimiento nunca ni siquiera se acerca al 100%, ¿no? Los mejores ciclos tal vez están en 90 y bueno, habrá que ver, pero, o sea, hay que esperar hay que pensar siempre que van a haber pérdidas. Por eso muchas veces en los diseños se hace un sobredimensionamiento, ¿no? Asumiendo que van a haber pérdidas, digamos, hago un dimensionamiento, en realidad un diseño, para alimentar como si necesitara más, digamos, más energía a la salida. Pero es porque sé que van a haber pérdidas, ¿no? Entonces, el mundo ideal está bien en el papel, en el simulador, todo se aguanta, ¿no? Pero en el mundo real van a haber pérdidas incluso que muchas veces nosotros no llegamos ni siquiera a cuantificar, como es la vibración por la temperatura. Sucede a nivel microscópico y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero van a haber pérdidas. Entonces, hay cosas así que se van, que en realidad hay circuitos, hay sistemas en los que se pierde energía y hay que vivir con eso, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, lo que queremos es que haya la menor pérdida posible. Para eso estamos en un sistema de conmutación, ¿no? En eso hemos quedado. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué se puede decir como conclusión? Que sirve como interfaz la energía electrónica de potencia entre la energía eléctrica y la carga, ¿no? O sea, tenemos una fuente de energía y esa fuente no necesariamente se conecta directamente a la carga. Entonces, ahí va a haber una etapa de potencia, seguramente. Entonces, otra vez, lo repito varias veces y está por todo lado para que se quede. Entonces, la tarea es procesar y controlar el flujo de potencia, ¿sí? Siempre dando voltajes y corrientes en forma que se adapte óptimamente a la carga. La carga es lo importante, ¿sí? Entonces, por supuesto que es una tecnología de naturaleza interdisciplinar. No puedo pensar que si simplemente electrónica o solo circuitos voy a entender todo lo que pasa, ¿no? No, falso, ¿no? Es mucho más electrónica, sí, pero imagínense que se están metiendo con motores, un motor AC, digamos, y bueno, tienen que entender de campos magnéticos, un poco de mecánica también van a ver algunas cosas. Por ejemplo, qué torque necesitan para el motor, y bueno, ya empiezan nomás a diversificarse. Entonces, como les he dicho ayer, uno como ingeniero tiene que estar dispuesto, sobre todo en esos tiempos, ¿no? A aprender de todo.
Si en algún momento yo me meto a alguna empresa o en algún proyecto donde están hablando más de mecánica que de electrónica y yo soy electrónico, pues me meto y aprendo y trato de sacar el jugo más bien. Creo que a esta altura del partido he conocido ciertas personas así, ¿no? Recientemente, en estos años que estoy en la universidad, que cuando alguien les pide hacer un proyecto multidisciplinar, que yo lo he hecho en la materia de control varias veces, que me dicen, no, es que yo soy muy mecánico, yo no quiero saber nada de circuitos, no quiero saber nada de programación, yo soy mecánico. Y al revés, los electrónicos, ¿no? Yo no quiero saber nada de transmisión de movimiento, porque eso no es electrónica. Y bueno, cuando nos chocamos con esas personas, entonces yo no les auguro muy buen futuro en ingeniería. Siempre, siempre hay la posibilidad de salir de tu zona de confort. En realidad uno siempre piensa cuando está en la universidad, yo voy a trabajar de esto en esta área, ¿no? Digamos, voy a ser controlista, me voy a dedicar simplemente a control. Y bueno, muchos controlistas que han proyectado así su vida, a un momento dado están en otra carrera, o no en otra carrera, digamos, en telecomunicaciones, por decir eso, en otra área de la misma ingeniería electrónica. Y se quedan ahí toda su vida, ¿no? Ahora, después podríamos analizar por qué se quedan, por si les gustan, ¿no? O se conforman, o necesitan, bueno, eso ya no sé. Pero lo común es que te afrontes en el mercado laboral con cosas que no pensabas hacer, ¿de acuerdo? Y uno como ingeniero tiene que ser capaz de adaptarse. Unas cosas que tal vez no te gustaba, pero ya que te ha tocado conseguir un trabajo con eso, te adaptas y lo haces, ¿no? A menos que aborrezcas, digamos, ya ni modo lo dejes, pero por cómo están las cosas en el mercado laboral, uno tiene que estar preparado para saltarse nomás a otra área, como sea. Entonces, eso de ser multidisciplinar tiene que estar en sus cabezas en todo momento, ¿no? Cuidado, alguien diga, en esta materia no hay tanta oportunidad de decir eso, pero cuidado, alguien diga, no, 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 a un momento, no, 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 en cualquier otra materia, que yo no quiero saber eso, porque eso es de materiales, y yo no sé mucho de materiales, digamos, si hablamos de un robot anfibio, por ejemplo, a los que les gusta la robótica o son electrónicos, ustedes me imagino que a algunas personas aquí que les gusta, un robot anfibio, por ejemplo, necesitará pues revestir toda la electrónica de un material que no permite el paso de agua, ¿no? Y bueno, ¿qué material? ¿Cuánto es su peso? ¿Sí? ¿Cuánto es su resistencia? ¿Qué tenemos que cuidar? Todo ese tipo de cosas, o sea, no hacen los ingenieros electrónicos, habrá un ingeniero en materiales. Pero bueno, ya que quiero meterme a la robótica y sé que es multidisciplinar, tener nomás que entender por lo menos de qué están hablando, ¿no? Y bueno, eso demanda la vida de ahora y va a ser cada vez peor que sea multidisciplinar. Poca gente hay que solo se dedica a la electrónica y con eso nomás está. Siempre están con algo más y va a ser peor y va a ser mejor. En realidad va a ser más interesante con lo dinámico que se ha vuelto todo, ¿no? Entonces yo, por favor, les aconsejo así de corazón que si alguien tiene esa idea de que solo quiere hacer electrónica en su vida, se la quite ya nomás. No sabemos qué nos depara el futuro profesional. Hay que estar preparado para todo. Y si a alguien, digamos, no le gusta programar y, bueno, no quiere programar por nada, bueno, va a tener muchas penurias para encontrarse trabajo, porque la mayoría de las cosas son en programación ahora. Les aconsejo saber programar. Y bueno, estar preparado para otro lenguaje que yo no sé programar, digamos. Y bueno, estar preparado para aprender rápido, a eso me refiero. Si uno no sabe, estar preparado para aprender rápido, estar chequeando por lo menos. Sí, la versatilidad hace al buen ingeniero. Sí, bueno, ya les he dicho eso ayer, pero cuando pueda lo voy a volver a decir porque me parece súper importante. Listo, entonces habíamos hablado de eso. Siguiente. Con eso hemos acabado esta parte de introducción. ¿Hasta ahí alguna duda, por favor? ¿Alguna cosa que no esté clara que quisieran decirme o comentarme? ¿Algún comentario? Tal vez de... una cosa que me he olvidado decirles. Tenía que decirlo al principio. El módulo de la carrera, no sé si de la universidad, yo estoy seguro que de la carrera, pero el módulo todavía no está en funcionamiento. Entonces, entre docentes hemos quedado que vamos a hablar eso lo más pronto posible para saber cómo vamos a hacer, pero de todas formas hay un compás de espera. Hay que esperar nomás, un poquito esperaremos para que lo solucione ese problema y podamos ahí subir material y, bueno, postear los links de los videos y todo lo que hay que hacer, ¿no? Por ahí también se va a entregar la tarea. Eh, o sea, el medio de comunicación oficial para las tareas va a ser ese. Ahora, si eso empieza a fallar, yo les voy a pasar un mail especial que tengo solo para recibir tareas. ¿De acuerdo? Y bueno,
en el mail o por el Moodle, nunca se olviden de poner bien su nombre, de que esté claro quién es el que está presentando. En la misma hoja también, en lo que manden, igual tiene que estar siempre su nombre, su código, ¿no? Facilítenme la vida siempre para corregir y para tomar en cuenta sus trabajos, ¿no? Hay gente, bueno, en primeros años pasa eso, espero que aquí no pase, pero no está de más decirlo. Hay gente que manda su tarea y no se sabe ni quién es. Ni siquiera en su correo no se sabe ni qué nombre es. Tiene un sobrenombre en su correo. En los exámenes me ha pasado varias veces. Tiene un sobrenombre y que ni siquiera se puede adivinar uno quién es su apellido, cuál es su apellido, cuál es su nombre, o cuál es la persona de verdad. Y ni en el, no, ni siquiera en el examen no hay por ningún lugar su nombre. Y tengo que yo estoy poniendo en el grupo, tengo que estar poniendo, hay una persona que ha mandado, reconozco que esto es una parte de su trabajo. Y cuando ese examen es peor, porque ahí sí, sí o sí tiene que haber una nota, ¿no? Entonces, es delicado eso y bueno, yo pienso que como nosotros aquí ya estamos en quinto año, somos grandes prácticamente ingenieros, esas cosas no va a haber, ¿sí? Y traten de ser formales en todo sentido. Ok, ahora sí, preguntas por favor. ¿Habrá alguna duda, alguna cosa respecto a lo que ya hemos visto? ¿No? A ver quiénes estamos. No, Inge. No, Patricia, gracias por responder. No, no, ninguna pregunta. Ninguna duda. Gracias, Eric. A ver, No, Inge, no. bueno, gracias, Jaime. Estamos por buen camino, entonces. Parece que estamos yendo bien. De todas formas, todas estas diapositivas. Ninguna. Muy bien, gracias, gracias, Ronnie. Estas diapositivas, absolutamente todo ustedes lo van a tener en el Moodle. Todo lo que hagamos, las lecturas adicionales que dé, o alguna cosa que se presente, vamos a poner en el Moodle, ¿sí? Bueno, ya hemos hablado de la introducción de la electrónica de potencia. Empezaremos ya a desarrollar lo que queremos. De todas maneras, vamos a ir entrando suavemente en materia. No quiero entrar de golpe. Nunca es el objetivo entrar de golpe. Empezaremos con esto. ¿Sí? Semiconductores. Entonces, un electrónico que se respeta conoce bien qué es un semiconductor, ¿no? O sea, no puede ser que haya alguien que se diga electrónico y no sabe qué es un material semiconductor. O cuál es la diferencia entre semiconductor, conductor y aislante, ¿no? Espero que eso esté claro. De todas formas, voy a evaluar un poco, a manera de que no haya dudas de eso, porque sería lamentable que alguien salga que tenga título de ingeniero electrónico y no sepa esto, ¿no? Pero bueno, no se preocupen si es que hace mucho tiempo o alguna cosa así. De todas maneras, lo voy a decir lo más rápido posible. Entonces, cuando hablamos de corriente, de circulación de corriente, estamos hablando de flujo de electrones, ¿no? O flujo de huecos, pero bueno, flujo de carga, está ya, flujo de carga. Por eso la corriente también se define, nunca se olviden de esto, ¿no? ¿Cómo se define la corriente? Matemáticamente se define como la derivada de la carga respecto del tiempo. Ahora, en palabras, la corriente se define como el flujo de carga, ¿no? Flujo de carga. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuánta carga pasa en función del tiempo? Eso quiere decir flujo, ¿no? Cuando alguien habla de flujo volumétrico, está diciendo cuántos metros cúbicos pasan por tiempo. Flujo másico, cuánta masa pasa en función del tiempo, ¿no? Eso es un flujo. Y bueno, cuando hablamos de corrientes, cuánta carga pasa en función del tiempo. Ahora, ¿por qué se nota con derivadas? Cuidado con eso también, ¿no? Porque, bueno, la derivada es una razón de cambio. Estoy analizando cuál es el cambio entre carga en función de comparado con cuánto es el cambio en el tiempo, ¿no? Por eso lo notamos con deltas también. Podemos anotar como variación, pero esto es muy matemático, yo sé que a algunos no les gusta, pero no está de más entender, ¿sí? Cuando anoto así con derivados o con deltas, estoy hablando de cuánta carga está pasando en función de cuánto tiempo va transcurriendo, ¿de acuerdo? O comparado con el tiempo, si quieren, sobre el tiempo que va transcurriendo. Entonces, eso es la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué dice en la naturaleza? Lo que pasa es que en algunos materiales, este flujo de carga es más fácil que se dé que en otros, ¿no? Y bueno, por eso se les llama conductores, porque es posible ahí hacer un flujo de carga interesante. En cambio, en los aislantes, no se puede hacer ese flujo de carga, es difícil hacer. En los semiconductores estamos a la mitad, ¿no? Eso es la principal noción que hay que tener. O sea, para hacer este flujo de carga, en ciertos materiales es más fácil que en otros. Eso me dice el estudio de los materiales como tal. Y bueno, en los conductores, ahora,
Ya sabemos que en los conductores, en los materiales conductores, es fácil hacer pasar corriente. Ahora, ¿por qué será fácil? Desde un punto de vista electrónico, o electrónico me refiero a los electrones, por dentro, ustedes esto yo sé que lo han visto, no sé qué tan profundamente, pero no está de más que lo diga. En estos materiales existen electrones que están por fuera y que son fáciles de mover, o sea, de sacar del átomo. Ustedes bien saben bien que en un átomo hay un número dado de electrones y bueno, en algunos átomos es más difícil extraer electrones que en otros. Entonces, en estos materiales es fácil extraer un electrón, no requiere mucha energía, digamos. Entonces, para desprenderse hay poca energía, entonces puedo hacer saltar electrón de un átomo al otro, no puedo hacer saltar un electrón de un átomo al otro. Por ejemplo, digamos que esto es plata o cobre, seguramente van a haber átomos unos al lado del otro, ¿no? Un cable. Entonces, ustedes saben bien que dentro del átomo, en el núcleo, hay protones y neutrones y por fuera están los electrones, ¿no? Y bueno, ya que esto es cobre, los electrones que están por fuera, no es tan difícil hacerlos saltar. Esto va saltando, ¿no? De átomo en átomo. Ahí está. Va saltando de átomo en átomo y no se requiere mucha energía, por eso es fácil lograr la conducción. ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces, esos materiales que son conductores generalmente son los metales, la plata, el cobre, el oro, aluminio, hierro. ¿Sí? Esos son normalmente conductores. Y bueno, son conductores porque tienen la facilidad de hacer saltar electrones, nada más. Eso creo que está claro. En los aislantes, sin embargo, los electrones, hay pocos electrones libres en la estructura. O sea, están más pegados a nivel a nivel de envoltura, si quieren, del átomo, es más difícil sacarlos porque están con su pareja o en la última envoltura tienen 4 electrones, digamos, o 2. No es tan fácil hacerlos saltar, ¿sí? Porque por la estructura y por el número de electrones que hay en cada uno de estos materiales. Entonces, se requiere demasiada energía para hacerlos saltar. Entonces, la corriente, por supuesto que no va a existir, o sea, no va a pasar, no va a haber corriente. Ahora, no estoy hablando de elementos puros, ¿no? Pueden ser ya cosas más elaboradas. Sí, por ejemplo, el vidrio tiene que ver con el silicio, ¿no? Pero de todas maneras, no es solo silicio. Entonces, ese tipo de materiales son aislantes, no dejan pasar corriente porque es difícil hacer saltar electrones a ese nivel, ¿no? A ese nivel hablaremos. Tampoco vamos a hablar con mucho detalle. Podría ser un curso, unos 2 días de física del estado sólido, ¿no? Porque esto de hacer saltar y demás cosas se puede ver un poco como cuántica, si quieren, o con ecuaciones ya de fondo. Y bueno, eso no es el objetivo, porque sería demasiado físico y demasiado matemático. Aquí el objetivo es tener una noción de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, esos son los aislantes. Los semiconductores, sin embargo, están a la mitad. Y los que son semiconductores por excelencia son el silicio y el germanio. Eso el electrónico se respeta, tiene que saber, ¿no? Estoy diciendo por si acaso, y bueno, yo sé que algunos deben estar riendo y diciendo que cómo no voy a saber eso. Sí, por supuesto, si lo saben muy bien, adelante, ¿no? Pero no está para mí es una obligación decirlo, aunque sea 10 minutos de esta clase. Listo, entonces, estos semiconductores están al medio, no son ni aislantes ni conductores, pero para que haya conducción tienen que pasar ciertas cosas, ¿no? La característica de estos es, por ejemplo, que el silicio y el germanio, sobre todo el silicio, ¿no? Tiene un cierto número de electrones que permite, digamos, hacer saltos, pero no a gran cantidad, no como los conductores, pero tampoco es imposible hacerlos saltar para que haya conducción, ¿no? Y bueno, esto se puede ver cuando hablamos de resistividad, ¿sí? Resistividad de los materiales, por ejemplo. Fíjense en los aislantes, la resistividad es muy, muy grande, ¿no? En ohmios por metro. En cambio, en los semiconductores estoy a la mitad en valor de ohmios por metro. O sea, resistividad quiere decir, ¿qué es la resistencia? La oposición al paso de corriente, ¿no? Entonces, estamos diciendo aquí cómo se opone al paso de corriente el tal material en una unidad de longitud, ohmiómetro. ¿Sí? Y clarito se ve que en los metales hay una pobre resistividad, o sea que la corriente pasa nomás, y en los semiconductores estamos a la mitad. Sin embargo, en los aislantes la resistividad es grande, ¿no? O sea que la corriente tendría muchas dificultades en pasar. Si yo digo que la corriente tiene muchas dificultades en pasar, quiere decir que tengo dificultad para mover carga, ¿no? Y si tengo dificultad para mover carga, muy en fondo quiere decir que tengo dificultad para hacer saltar los electrones, ¿sí?
o hacer saltar los huecos. En realidad es lo mismo, ¿no? Cuando salta un electrón, al otro lado salta un hueco. O sea, hay una ausencia de electrón que se va moviendo a un lado y el electrón que se va moviendo al otro, ¿no? Pero bueno, con tal de que se imaginen que hay un movimiento de carga, está eso perfecto. Listo, entonces, una vez que hemos hablado de los dos saltos, se puede hablar también de teoría de bandas, ¿sí? A ver, tengo 2 minutos más. Entonces, cuando hablo de bandas de energía, lo que hay que ver es, como decía hace rato, cuánta energía se necesita para hacer que el electrón empiece a moverse de un átomo a otro, o sea, que entre en conducción. En un aislante, por ejemplo, un electrón que está en su estado de valencia, un estado normal, requiere mucha energía para pasarse al estado de conducción, o sea, para que empezara a moverse de un átomo al otro, ¿no? Entonces, el nivel este va a ser grande, ¿sí? O sea, la energía necesaria para hacerlo saltar es grande. Entonces, como no se puede dar tanta energía para que todos pasen a conducción, entonces este material es un aislante. En un semiconductor, sin embargo, hay un espacio más pequeño, ¿sí? Del que se puede hablar, del que se puede hacer saltar, sí, pero todavía no es óptimo, ¿no? Y en un conductor todo lo contrario, ya ni siquiera hay ese espacio energético. O sea, no necesito añadir mucho para que ya estar, que mis electrones se salten nomás. En realidad está regalado que hace aquí la conducción. Ahora, cuidado con esto, ¿no? Cuando hablamos de aislante, conductor, semiconductor, muchas veces uno puede pensar que, bueno, entonces estos materiales no sirven para nada. Por supuesto que los aislantes sirven, los conductores también sirven, depende de qué aplicación esté buscando, ¿no? Los semiconductores, por supuesto, que son el corazón de la electrónica, ¿no? Sin ese avance que hemos hecho en algún momento del silicio y demás cosas, del dopado que voy a hablar seguidamente, no habría pues la electrónica que manejamos. Bueno, me falta menos de un minuto, me conecto inmediatamente, por favor.